soy médico residente en el Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins. Listo, entonces, antes de empezar a saber cómo es que nosotros vamos a hidratar a los pacientes, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos importantes. ¿Ya? Entonces, lo más importante aquí es hablar acerca del agua. Ya como ustedes saben, más o menos el agua representa lo que es el 60% del peso corporal, ¿no? En un adulto como era, en un adulto de 70 kilos, más o menos 42 litros era agua, ¿no? Vamos a ver que en los niños eso va a ser distinto. Miren, en esta imagen de acá abajo vamos a ver, a medida que el paciente es más pequeño, ¿ya? Va a haber un mayor porcentaje de agua en el cuerpo del paciente. Por ejemplo, miren, un adulto tiene 60% de agua, ¿verdad? Un niño de 5 años tiene un poco más, 65%. Un infante de 6 meses puede tener 70%. En los neonatos, miren, un neonato puede tener hasta 80% de volumen de agua, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, en un paciente prematuro, en un neonato prematuro, los pretérminos, en ellos incluso es más, ellos pueden tener hasta 85% de agua. Miren, perdón, casi todo su cuerpo es agua, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Con esto, ¿qué podemos concluir? Que si tenemos un paciente, mientras más pequeño sea, si se deshidrata, va a tener más complicaciones, ¿ya? Y ahora, en el niño, ¿por qué es importante también saber esto del volumen? Porque nosotros sabemos que eso ya lo van a ver cuando roten pediatría en su internado. Vamos a hablar siempre de lo que es la superficie corporal, ¿no? Los pacientes, los bebitos, pues, mediante más pequeño es, tiene menor superficie corporal, ¿ya? Eso comparado con todo el volumen que tiene en su cuerpo, va a ser también que la falta de aporte, que la falta de volumen les afecte más. Y también porque estos pacientes, a veces cuando tienen infecciones, tienen fiebre, ¿no? Entonces se aumenta la temperatura. Entonces, cuando aumenta la temperatura, aumenta la pérdida de agua. ¿Ya? Entonces, conclusiones. Mientras más pequeño es, tiene el paciente más volumen. Tiene más volumen, tiene menos superficie y sufren más de infecciones que hacen que eleven la temperatura. Por eso pierden volumen de agua. ¿Ya? Listo. Ahora, esta agua corporal total, como mencioné, en adultos puede ser el 60%. ¿Ya? En niños, aquí va a ser variable, ¿no? Como ya mencioné. ¿Cómo es que se divide esta agua corporal total? Se divide en agua intracelular, que es más o menos los 2/3, y el agua extracelular, que es más o menos la tercera parte. Y esta agua extracelular se va a dividir. Ya, aquí está, agua extracelular, 2/3 es el agua intersticial y la tercera parte es el plasma. ¿Ya? Así más o menos. Y esta agua esto va a estar separado, tanto el medio extracelular como el intracelular, a través de membranas, ¿no? La membrana celular. ¿Ya? Vamos a borrar esto acá. Ya, listo. Va a estar separado este medio intracelular con el extracelular a través de las membranas, ¿no? Perdón. Ya, la membrana celular. Ahora, por ejemplo, esto también han preguntado en algunos exámenes. ¿Qué pasa con los pacientes a medida que avanzan los años? ¿No? Que el niño se va haciendo más grande. ¿Qué pasa con el líquido extracelular? Miren, esta gráfica es importante, ya que han venido algunas preguntas. Miren, el agua corporal total a medida que avanzan los años va disminuyendo. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque el paciente cada vez sus órganos aumentan de volumen, hay más grasa, ¿no? Entonces el agua corporal total va disminuyendo. ¿Y qué pasa con el agua intracelular y el agua extracelular? Mira, el líquido extracelular también va a disminuir, ¿ya? A medida que el paciente va creciendo, disminuye el líquido extracelular porque hay más depósitos de grasa. ¿Y qué pasa con el agua intracelular? El agua intracelular aumenta, pero aumenta poco. Acá en los niños puede ser perdón, 25% y va a aumentar máximo hasta 40% a lo largo de la vida. ¿Ya? Pero quien sí sufre un mayor cambio, el agua extracelular, que va a disminuir. ¿Ya? Entonces, conclusión. A medida que pasan los años, disminuye el agua corporal total y disminuye también junto el líquido extracelular. ¿Ya? Eso también es importante que tengan en cuenta. Listo.
Ahora, como ustedes saben, ahora que van a entrar en su rotación de pediatría, siempre tenemos que tener en cuenta cuánto volumen recibe el paciente. ¿Ya? Vamos a ver los ingresos y los egresos. Aquí está parte de los egresos. Los egresos. ¿Ya? Este es un gráfico en verdad de adultos, ¿no? Porque ustedes ven aquí líquido intracelular 28 litros. Pero con este gráfico quiero darles a entender que siempre lo que nosotros hacemos en pediatría es el famoso balance hídrico, ¿no? Que es los ingresos menos los egresos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que controlar todos los volúmenes que entran, que está recibiendo el niño, porque no es lo mismo, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, un neonato, un lactante, un niño de 12 años, y entonces ellos no reciben la misma cantidad de volumen. Entonces, la diferencia entre ingresos menos egresos tiene que ser cero. Todo lo que ingresa en el niño y todo lo que sale tiene que ser cero. Todo lo que ingresa, bueno, ¿no? Como vemos aquí, la vía oral, ¿no? Lo que come, todo, y los egresos por ejemplo, eh, a través de los pulmones, las heces, el sudor y la piel. Ahora, ¿a qué le llaman pérdidas insensibles, por ejemplo? Lo que se pierde a través de pulmones y a través de la piel. Ya son pérdidas insensibles, son pérdidas que no debemos medir, pero que siempre tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hidratar pacientes. Ya, las pérdidas insensibles. Y, a ver, un momento, aquí no se ve bien. Ya. Eh, Cuando nosotros evaluamos los egresos del paciente, esto también es importante. El 60% de todos los egresos del paciente se da a través de qué? A través de la orina. Ya por eso cuando nosotros hacemos balance hídrico, esto no está completo si nosotros acá no hacemos el flujo urinario. ¿Por qué? Porque la orina, las pérdidas totales del niño, hasta el 60% se va en orina. Lo demás, pérdidas insensibles, pulmones, piel y las heces. ¿Ya? Ahora, como mencioné también, tanto este líquido intracelular como el extracelular están separados a través de una membrana. ¿No? Y si ustedes se acuerdan la teoría, ¿no? De la bicapa lipídica, pues esta es una membrana con proteínas, lípidos, ¿no? ¿Y cuál es la sustancia que atraviesa más las membranas? ¿Qué es lo que más tenemos? ¿Qué es lo que más tenemos en el cuerpo? El agua, ¿verdad? Entonces, el agua está moviéndose a través de de esta membrana celular, ¿ya? Entonces, este es el medio intracelular y este es el medio extracelular, ¿ya? Y aquí vamos a ver cuál es la composición cuál es la composición de solutos o de iones en estos medios. Miren, aquí dice plasma, ¿no? Pero obviamente este es el medio extracelular, ¿ya? Por ejemplo, una diferencia entre plasma con el líquido intersticial es que el plasma tiene más proteínas, como vemos aquí. Miren abajo, proteínas, ¿no? El líquido intersticial tiene menos proteínas, el plasma tiene más. Esa es una diferencia también importante. Ahora, aquí pues han preguntado bastante esto, ¿no? ¿Cuál es el catión más importante del medio extracelular? El sodio, ¿no? ¿Cuál es el catión más importante del medio intracelular? El potasio, ¿ya? Respecto a los aniones, ¿no? ¿Cuál es el anión más importante del medio extracelular? El cloro. Y el anión más importante del medio intracelular, el fósforo. Son los más importantes, los más abundantes, pero sabemos que hay más, ¿no? En el medio intracelular, por ejemplo, proteínas, ¿no? Bicarbonato, ¿ya? Listo. Ahora, vamos a ver aquí. Les dije, ¿no? Que en el medio extracelular hay más sodio. En el intracelular no significa que no hay menos sodio, ¿ya? Y a diferencia del potasio, que hay más en el intracelular y hay menos en el extracelular, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, en la membrana, pues tenemos algunas teorías de cómo es que se mueven los solutos de un medio a otro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí que por diferencia de concentración, de zonas de más concentración a zonas de menos concentración, así es como se mueven, por ejemplo, el sodio y también el potasio, ¿ya? Eso se llama difusión. Eso es la difusión. Ahora, pero como está entrando mucho sodio, ustedes saben que siempre la célula debe mantener la cantidad de esos compuestos, tanto en el intra como en el extracelular. Entonces, ¿cómo se regula eso? Que también ha sido pregunta de exámenes en más de una oportunidad, la famosa bomba de sodio-potasio, ¿no? Bomba de sodio-potasio, pero su nombre completo es sodio-potasio ATPase, ¿ya? Sodio-potasio ATPase. Y es importante que lo digan con su nombre completo, porque ya que se escinde el ATP, se produce energía, este es un tipo de transporte activo. Y como se escinde el ATP, este es un tipo de transporte activo primario.
¿Ya? Eso han preguntado también. ¿Y qué hace la bomba de sodio-potasio ATPase? Miren, una vez que entre el sodio, no puede haber mucho sodio en el medio intracelular. Tiene que salir. Entonces, esta bomba se encarga de que el sodio salga. Perdón, de que salga el sodio. Esta bomba saca sodio y entra el potasio. ¿Ya? ¿Cuál es la relación? Que también ha sido pregunta, de 3 a 2. Salen 3 sodios y entran 2 potasios. ¿Ya? Y es un tipo de transporte activo secundario. Sodio, potasio, ATPase. Así es como se movilizan estos iones, ¿no? Tanto el sodio como el potasio, que son importantes para lo que va a ser lo que es la hidratación. ¿Ya? Entonces, aquí viene ya otro término importante también del día de hoy, la osmolaridad. La osmolaridad plasmática, que como ustedes saben, se define esto con una fórmula, ¿no? 2 veces el sodio más el glucosa entre 18 más el nitrógeno ureico entre 2,8. Si no tienes esto, entonces la urea entre 6, que lo puede reemplazar esto. ¿Ya? Ahora, esta es la fórmula, pero en verdad, ¿qué es la osmolaridad plasmática? Simplemente la osmolaridad es la relación de solutos en un solvente. O sea, la relación entre todos estos iones, entre el agua que está en un medio. ¿Ya? También por ahí seguro han escuchado ese término, osmolalidad, con L, ¿no? Osmolalidad. En verdad, ustedes van a ver que algunos libros lo usan como si fueran sinónimos, la osmolaridad con la osmolalidad. Por ello mencionan que la osmolaridad se refiere cuando hablamos del medio intracelular y la osmolalidad cuando hablamos del medio extracelular. ¿Ya? Pero una diferencia también importante es que cuando hablamos de osmolaridad, las unidades es miliosmol por litro de agua y osmolalidad es miliosmol por kilo de agua. ¿Ya? Esta es una diferencia también que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Y cuál es el valor normal de la osmolaridad? De 280 a 295. ¿Ya? Esos son los valores normales. Es importante también que recuerden esos valores, ¿ya? Porque siempre lo vamos a ver. Listo. Ahora, luego de osmolaridad, otro término importante es la tonicidad. Tonicidad llamamos a la osmolaridad efectiva. ¿Ya? ¿Y cómo es efectiva? Porque miren ustedes la fórmula de la osmolaridad. Esa es la osmolaridad efectiva. ¿Ya? ¿De quién depende en verdad la osmolaridad? La glucosa se difunde rápidamente. La urea, el hidrógeno ureico, la verdad que no aporta mucho. El sodio sí. ¿No? ¿Cuál es el valor de sodio? 130, 135, 140, ¿no? Por 2 y ya prácticamente estamos cerca de la osmolaridad. Entonces, eh, cuando hablamos de tonicidad, estamos hablando específicamente del sodio. ¿De quién depende la tonicidad? Del sodio. ¿Ya? Eso también es importante. ¿Por qué? Perdón, eso también es importante porque la célula se va a comportar de una manera si está en un medio hipotónico, isotónico o hipertónico. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Voy a borrar esto de acá. Ya, miren, les mencioné que la célula, que en esa membrana el agua se va es lo que más pasa a través de las membranas, ¿no? Imagínense un medio hipertónico. Un medio hipertónico significa que tengo muchos solutos en el exterior y tengo pocos en el interior. ¿Ya? Perdón, acá hay poco y afuera hay más. Y como afuera hay más, vamos a saber que si afuera hay más solutos, hay menos agua. Imagínate que estos son moléculas de agua. Hay poco agua, pero hay más solutos. Y adentro hay más agua, pero hay pocos solutos. Entonces, ¿el agua cómo se va a mover? De una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. El agua va a salir. En un medio hipertónico, el agua sale al exterior. Lo puedes decir de esta manera. De un medio de mayor concentración de agua a un medio de menor concentración de agua, o de un medio de menor concentración de solutos a un medio de mayor concentración de solutos. Así es como se moviliza el agua. Entonces, ¿qué pasa cuando el agua sale de la célula? Vemos aquí como la imagen, ¿no? Listo. Ahora, cuando está la célula en un medio isotónico, el agua que sale y el agua que entra, perdón, el agua que entra y el agua que sale están en la misma proporción, así que la célula no sufre cambios. Ahora, ¿qué pasa en un medio hipotónico? Lo mismo que aquí, ¿no? ¿Qué es un medio hipotónico? Que hay menos solutos en el exterior y hay más en el interior, ¿no? Entonces, el agua, ¿cómo va a entrar? ¿Dónde hay más agua? Afuera, ¿no? Entonces, el agua se moviliza así.
Entonces, en conclusión, cuando tengamos la célula en un medio hipotónico, el agua va a entrar al interior celular. Por ejemplo, seguro ustedes han escuchado hablar de las hiponatremias, ¿no? En la hiponatremia, ¿qué pasa? Las células se hinchan, ¿no? Perdón, ya. Las células se hinchan, ¿no? Entonces eso produce, por ejemplo, en el cerebro síntomas neurológicos severos, ¿no? Listo, ya está. Ahora, algo que también he preguntado muchas veces acerca de qué pasa cuando el paciente está deshidratado, ¿no? Un niño está con diarrea, vómitos, ha perdido mucho volumen. Entonces, ¿qué hormona, cuál es una de las hormonas más importantes que actúa para regular? Es la antidiurética, la hormona producida en el hipotálamo, ¿no? También me preguntaron una vez la cantidad de aminoácidos, ¿no? Tiene 9 aminoácidos, ¿ya? Si lo quieren saber por ahí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Les mencioné que la osmolaridad, el valor normal va desde 280 a 295. Ahora, miren este gráfico, por ejemplo. Aquí está. 280 a 295. Y este es el valor casi mínimo, casi nulo de la hormona antidiurética. ¿Qué pasa cuando aumenta la osmolaridad? Miren, aumenta la osmolaridad. ¿Y por qué aumenta la osmolaridad? Porque el niño es un paciente que tiene poco volumen, ¿no? Que está deshidratado. Entonces va a aumentar la hormona antidiurética. Y a medida que sigue aumentando, la osmolaridad va a seguir aumentando la hormona antidiurética. ¿Ya? Y luego aquí se desencadena el mecanismo de la Z. ¿Ya? Y este es otro gráfico también donde vemos lo normal, pues, en la osmolaridad de 280. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay hipovolemia, hipotensión? Cuando el niño tiene poco volumen. Un niño está con diarrea desde hace 2 días. Ha perdido mucho volumen. ¿Qué es lo que hace la antidiurética? Va a aumentar porque el cuerpo no quiere perder agua. Entonces la hormona antidiurética va a aumentar su concentración en sangre. ¿Y qué hace? Retiene agua. Entonces la orina que sale, el paciente es una orina concentrada, ¿no? O es una orina con alta concentración y hay poco volumen. Poco volumen y bien concentrada. Ya entonces, en un paciente que está con deshidratación, tiene hipovolemia y hipotensión, en conclusión, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la hormona antidiurética y la orina, ¿cómo va a ser? Va a ser una orina con poco volumen, pero bien concentrada, con la osmolaridad elevada. ¿Ya? Eso también ha sido pregunta en algún momento. Listo. Ahora sí, ya que hemos visto esos términos de tonicidad, osmolaridad, ¿no? Y hemos visto algunos iones como el sodio y el potasio que son importantes, vamos a empezar con lo que es la deshidratación. Ahora, cuando estén en sus rotaciones de pediatría, el CDIS que más van a usar, el E86, que en verdad es la depresión de volumen. ¿Ya? Ahí cuando los médicos le digan, ¿no? Se hospitaliza con diagnóstico de deshidratación. ¿No? ¿Cuál es el CDIS? El E86. ¿No? Entonces, ¿qué es la deshidratación? Es un cuadro clínico que está originado cuando hay pérdida tanto de agua como de electrolitos. ¿Ya? Se pierde ambos. Por ejemplo, ¿qué electrolitos se pueden perder? Depende, por ejemplo, en una diarrea, en un paciente con diarrea que se pierde el bicarbonato, ¿no? Entonces, si se pierde el bicarbonato, ¿qué hay? Hay acidosis metabólica, ¿ya? Por ejemplo, en un paciente que está con vómitos excesivos, ¿ya? Ha predominio de vómitos, que pierde el cloro, potasio, ¿ya? Ahí se produce una alcalosis, ¿ya? Cuando los pacientes están deshidratados por alguna causa, van a perder tanto agua como electrolitos, ¿ya? Ahora, ¿y qué pasa con esta deshidratación que es debido a diarrea? Es una causa importante de muerte en menores de 5 años, ¿ya? ¿Quiénes se deshidratan debido a diarrea? Pues niños que viven en países pobres, ¿no? En vías de desarrollo, que no tienen un adecuado saneamiento, pues ellos son los que se deshidratan más, ¿ya? Y acá en el Perú, por ejemplo, es más en qué región, en la selva, ¿no? Eso también por ahí tienen que tener en cuenta, ¿no? En la selva, en la sierra, a comparación de la costa, ¿ya? Entonces, la deshidratación se puede dar tanto por la falta de aporte como por las excesivas pérdidas, ¿ya? ¿Y cuál es la causa más frecuente? ¿Por qué un niño va a venir deshidratado al tópico de pediatría? ¿Cuál creen que es la causa más frecuente? Las diarreas, ¿no? La causa gastrointestinal, como vemos aquí. La causa más frecuente, la digestiva.
Es un niño que tiene diarreas y no solo tiene diarreas, ¿no? Tiene diarreas, tiene vómitos y está con fiebre. ¿Y qué les dije? Esos son tres mecanismos que explican por qué un niño está deshidratado, ¿ya? La causa gastrointestinal. Esa es una de las más frecuentes. Ahora, por poco aporte, por ejemplo, en los pacientes que están en ayunos, este es un término también que vamos a ver bastante, NPO. ¿No? ¿Qué significa NPO? Un paciente en ayunas nada por vía oral. ¿Ya? Por pocos aportes, un niño se va a deshidratar por ese motivo. Por ejemplo, cuando un paciente va a estar en ayunas, pues cuando se le va a hacer algún procedimiento, cuando va a pasar a sala de operaciones, entonces se deja el paciente en NPO. ¿Ya? Significa que el paciente va a estar en ayunas. Ahora, nosotros podemos dejar a un paciente, por ejemplo, un niño de 10, 12 años, en ayunas de 8, 12 horas y posiblemente no tenga ninguna complicación. Ahora, si es un lactante de 6 meses, 8 meses y lo voy a dejar en ayunas, le tengo que dar un volumen, ¿no? Volumen endovenoso, para evitar que se deshidrate, ¿ya? Y también otra causa de la deshidratación es la poca ingesta de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque es poco frecuente, ¿no? Que un niño, por ejemplo, ande con su tomatodo, con su botella de agua para que tome. Si nosotros no le damos al niño de agua, los niños no van a tomar agua, ¿ya? Entonces, esa es otra causa, la poca ingesta de agua, ¿ya? Pero la causa más frecuente es la causa gastrointestinal, tanto por diarrea y vómitos. Listo. ¿Y qué más le dije? Por excesivas pérdidas, ¿no? ¿Por dónde pierde volumen el paciente hospitalizado? El 60% es por la orina, ¿no? Las causas renales, por la orina, ¿ya? Por ejemplo, un paciente con poliuria que está recibiendo diuréticos también, y luego por la piel, ¿no? Por la piel, por ejemplo, los gran quemados, los niños que sufren quemaduras, no de más del 15-20% de toda su superficie, también el manejo inicial, pues, es con volumen endovenoso que tienen que recibir, ¿no? Porque el niño está deshidratado. Como ustedes recordarán, pues la piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo y el mayor porcentaje de su componente es agua. Ya por eso, un paciente quemado también es un paciente que está deshidratado. ¿Ya? Un paciente con fiebre también, porque la fiebre hace que aumente la evaporación a través de la piel. ¿Ya? El calor intenso también. Y acá también otra causa importante, la fototerapia. ¿Y quiénes reciben fototerapia? Los neonatos. ¿Ya? ¿Y por qué un neonato recibe fototerapia? Porque aumentaron las bilirrubinas, ¿no? Entonces aumentan las bilirrubinas y al neonato se le deja en fototerapia. Y la fototerapia también va a producir algunas complicaciones, ¿no? O como el niño bronceado, por ejemplo, y también directamente va a hacer que ese paciente pierda volumen, ¿no? ¿Y qué dijimos? Los neonatos tienen hasta el 80% de su composición es agua. Y así que dejarle al paciente en fototerapia, y si por ahí lo estás dejando en NPO o en ayunas porque no va a comer, el paciente va a estar deshidratado. ¿Ya? Y aquí hay otras causas endocrinológicas también. Listo. Entonces, ahora que hemos visto por qué un niño se deshidrata, tenemos que saber cómo vamos a reponer esos volúmenes en el paciente. Y para eso vamos a tener distintos tipos de soluciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las más usadas? ¿Cuáles son esas dos soluciones isotónicas? Tanto el cloruro de sodio al 0,9% y el lactato de Ringer, ¿ya? Pero en nuestro medio, en nuestro país, pues el cloruro de sodio al 0,9% es el más usado, ¿no? Pero algunas guías siempre recomiendan para hidratar de forma endovenosa el lactato de Ringer, ¿ya? Aquí no lo usamos, pues, por tema de costos, por disponibilidad, ¿no? Por otros temas, ¿ya? Pero sí, pero el cloruro de sodio sí ha demostrado buena evidencia para estos pacientes a los que les vamos a reponer volumen. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la concentración de sodio? 154 y de cloro 154, ¿no? Milimoles. Y la osmolaridad, 308, ¿no? ¿Se acuerdan de la osmolaridad normal? De 280 a 295. Perdón. ¿Ya? Esa es la osmolaridad normal. A ver, esperen un momento. Ya, ahora sí. Listo. Ese es el más usado, ¿ya? Y como ustedes saben, este es un tipo de cristaloide, ¿no? Porque para
Dentro de los tipos de soluciones nosotros teníamos los cristaloides y los coloides. No, acá abajo voy a poner coloides. ¿Ya? Este es un cristaloide, el cloruro del sodio. Cuál era un coloide? Por ejemplo, la albúmina, ¿no? Que también se usa albúmina al 20%, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, los coloides permanecen más tiempo en el medio extracelular, no pasan las membranas rápidamente, ya a comparación de estas sustancias, de los coloides. Ambos se usan. El lactato de Ringer también es una solución isotónica y también los isoosmolar, ¿no? ¿Cuál es otra solución que usamos? La solución polielectrolítica, ¿ya? Tiene los electrolitos más importantes, sodio, potasio, cloro, y también, pues, glucosa, ¿no? Esos tres. Y lactato también. Listo. Ahora, esta solución polielectrolítica, miren la cantidad de sodio, 90, ¿no? Ahora, algo sí que me faltó decirles, la tonicidad, como mencioné, dependía de los valores de sodio, ¿no? Menor de 135, hablamos de soluciones, perdón, listo, hablamos de soluciones hipotónicas, ¿ya? Entonces, la solución polielectrolítica es una solución hipotónica, a comparación del cloruro de sodio y del lactato de Ringer, que son soluciones, pues, isotónicas, ¿ya? También usamos la dextrosa al 5% y la dextrosa al 10%. ¿En quiénes usamos la dextrosa al 10%? Porque muchas cantidades de glucosa le voy a dar a un paciente en los neonatos, ¿no? ¿Por qué en los neonatos usamos dextrosa al 10%? Porque aquí en los neonatos ya viene otro término que si han estado rotando, ya lo deben haber escuchado, ¿no? El famoso PIG, ¿no? Si se han ido a sus rotaciones como externos a rotar en pediatría en neonato, han escuchado eso seguro más de una vez, ¿no? La velocidad de infusión de glucosa. Los neonatos, pues una de sus complicaciones es que ellos hacen hipoglicemias, ¿ya? Entonces, la dextrosa que yo tengo que usar se debe ser una dextrosa al 10%, ¿ya? Justamente para evitar la hipoglicemia, ¿ya? Y la dextrosa al 5% lo puedo usar, pues, en lactantes, por ejemplo, en niños también, ¿no? En niños, ¿ya? En niños grandes de 6 años, 8 años, no voy a usar una dextrosa al 10%, ¿no? Ya son niños que las hipoglicemias en niños son poco frecuentes, ¿no? Ya son niños que comen, ¿no? Por su cuenta, entonces no van a tener estas complicaciones. ¿Ya? Algo más de la dextrosa, que la osmolaridad. ¿Dónde está? Acá, la osmolaridad. La dextrosa es una solución hiperosmolar, ¿ya? Eso también tienen que tener en cuenta. La osmolaridad es elevada en la dextrosa. Es una solución hiperosmolar, ¿ya? Listo. Estas son las que más van a usar ustedes ahora que van a estar en su rotación de pediatría, ¿no? Todas estas. Listo. Ahora, una vez que el paciente está deshidratado, nosotros tenemos que enfocarlo, ¿ya? Y ver cuál es el grado de deshidratación. Ahora, como mencioné, la causa más frecuente de deshidratación en niños es, bueno, la diarrea, ¿no? Las causas gastrointestinales. Entonces, ya que vamos a hablar de hidratación, vamos a tomar en cuenta nuestra norma técnica del año 2017, ¿no? Que es la norma técnica de manejo de diarrea en niños y niñas menores de 5 años. Ya la norma técnica del MINSA que se aplica a nivel nacional, ya que para su rotación ahora de pediatría lo tienen que saber. Ya la norma técnica del 2017. ¿Y qué te dice? Cuando tienes un paciente deshidratado, nosotros, ¿cuál es el diagnóstico que se le pide? Hemograma, PCR, placa, no, ¿verdad? El diagnóstico es clínico. Necesito solo signos y síntomas. Signos, síntomas y una buena anamnesis. ¿Ya? Esto también ha sido pregunta. ¿Ya? ¿Cómo diagnosticamos nosotros a un paciente deshidratado? Una buena anamnesis, signos y síntomas. ¿Ya? Porque el diagnóstico es clínico. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de evaluar a un paciente que está deshidratado? ¿Cuál es la mejor forma? Esto lo van a ver cuando roten neonatología. ¿Por qué? Porque a los bebitos tenemos que pesarlos todos los días, ya para ver el llamado delta de peso, ¿no? La diferencia de peso. La pérdida de peso, no tanto de un día a otro, aquí en pacientes deshidratados es cuál era el peso previo antes de que el paciente se deshidrate, ¿ya? Pero esta es la mejor forma, sí, pero es la que menos se usa, ¿no?
¿Por qué? Porque es difícil que la madre te diga, bueno, pues el niño se enfermó el martes en la noche, pero lo pesé el martes en la mañana y pesaba pues 14 kilos. Y ahora pesa 12 kilos, ¿no? Entonces tú dices, ah, ya, 14 menos 12 y lo divides entre 14, ¿no? Y para que veas el porcentaje de pérdida. Ya, eso en verdad no se hace. Pero si tuvieras la posibilidad, lo tendrías que hacer, la diferencia de peso. Y luego nosotros tenemos que evaluar, tenemos que buscar algunos signos clínicos de deshidratación. Ahora ustedes que van a leer diversas guías, en verdad hay muchos signos, muchos que ustedes van a encontrar en un niño deshidratado. Nuestra norma técnica nos dice que tenemos que saber estos seis que están acá. Y de estos seis, hay tres que sí o sí son importantes. Miren, el primero es el estado de conciencia, dos, los ojos, boca y lengua, lágrimas, sed y signo del pliegue. Esos seis los tengo que buscar yo sí o sí en un paciente deshidratado para ver cuál es su grado de severidad. ¿Ya? Y de esos seis, ¿cuáles son los tres que sí o sí no los debes olvidar? Lo dice la misma norma técnica. Uno es el estado de conciencia. Estado de conciencia, la sed y el signo del pliegue. Con esos tres, tú puedes hacer diagnóstico de deshidratación y puedes tomar decisiones. Si le vas a dar al paciente vía oral o si el paciente se va a su casa, si el paciente lo hospitalizas, con esos tres. ¿Ya? Esos tres son los más importantes. Entonces, cuando vamos a examinar al paciente, siempre en pacientes pediátricos, acuérdense, de arriba hacia abajo. ¿Ya? De arriba hacia abajo. Siempre primero la cabeza. Solo viendo la cabeza del pacientito, nosotros vamos a encontrar hasta cinco signos de deshidratación. ¿Ya? Por ejemplo, primero la fontanela, ¿no? La fontanela anterior. Porque siempre, que todos los pediatras siempre, ¿no? Lo primero que examinan, la fontanela. Uno es la fontanela, el nivel de conciencia. Cuando ves los ojos, tienes que ver si son ojos hundidos y si el paciente está llorando con o sin lágrimas. Uno, dos, tres, cuatro. Y debes ver su boca, las mucosas secas. Si las mucosas están secas. Solo viendo la cabeza ya tengo cinco signos, ¿ya? Y luego voy bajando, tengo que ver el llenado capilar, ¿ya? Si es, lo normal es que sea menor de 2 segundos, ¿verdad? Luego sigo bajando, veo si hay taquipnea, taquicardia, y aquí también otro signo importante, ¿no? Dice la reducción de la turgencia de los tejidos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El signo del pliegue. Y eso también ha sido pregunta, ¿no? ¿Dónde se evalúa el signo del pliegue en los pacientes para saber si está deshidratado? Se evalúa en el abdomen, como ven aquí. Se retrae la piel del abdomen y lo suelto. Y tengo que ver en cuánto tiempo vuelve a su posición. Así es como se evalúa el signo del pliegue. Y luego tengo que ver si el paciente tiene o no oliguria, ¿ya? Cuántos pañales ha usado el paciente, ¿no? En caso sea un paciente menor de 1 año, por ejemplo, y la pérdida de peso, ¿no? Así. Examinando de esa manera, entonces nosotros vamos a ver cuál es el grado de deshidratación. Por ejemplo, si el paciente viene pues porque el día de ayer ha hecho 2 diarreas, hoy ha vomitado y la madre está preocupada, mire, si el paciente está alerta, los ojos están normales, la boca y la lengua están húmedas, el niño llora y tiene lágrimas, toma agua normalmente, no tiene signo de pliegue, entonces es un paciente, bueno, la norma técnica dice que es un paciente sin signos de deshidratación. Esa es la clasificación que nosotros tenemos que usar, ¿ya? Pero lo podemos llamar leve también, ¿ya? Ustedes lo van a encontrar así, leve, moderada y severa, ¿ya? Pero la norma técnica del MINSA menciona sin signos de deshidratación, con algún grado de deshidratación, y en la última, la severa, es la deshidratación pues, grave, ¿ya? Y también, como mencioné yo, para clasificar para diferencia de peso, ¿no? Cuando ha perdido el 5% de peso, cuando ha perdido entre 5 y 10%, y cuando ha perdido más del 10%. Así la clasificamos. Ya, entonces, una vez que yo clasifico en qué grado está el paciente, en qué grado de deshidratación está, ¿para qué me sirve esta clasificación? Para definir el manejo. No, si es un paciente con deshidratación leve, voy a aplicar lo que es el plan A, no los famosos planes, ¿no? Que sí lo deben haber escuchado también. Plan A, si es un paciente con deshidratación moderada, voy a usar el plan B. Si es un paciente con deshidratación grave, o bueno, severa, con más del 10% de pérdida de peso, voy a usar el plan C. Ya, para eso me sirve.
se diagnostica clínicamente. Si no tengo el peso previo, no hay problema, lo examino de arriba hacia abajo, busco todos estos signos, los tres más importantes, no se olviden, la conciencia, la sed y el signo del pliegue, y tomo decisiones. Plan A, plan B o plan C. Ya, listo. Ahora, cuando nosotros ahora que vamos a hablar del manejo del paciente, ya lo clasifiqué. Cuando hablamos de hidratación, vamos a ver que hay muchas fases, pero aquí vamos a hablar solo de dos. ¿Ya? La reanimación, en la que yo le voy a restablecer, le voy a dar el volumen que ha perdido, el volumen de déficit, o sea, cuánto volumen ha perdido, se puede estimar. ¿Ya? Entonces, restablezco ese volumen para evitar la lesión orgánica. ¿Ya? Porque, ¿cuál es la causa de shock de shock hipovolémico en pediatría? La pérdida de volumen por diarrea, ¿no? Niños con diarrea que pierden volumen y tienen, pues, daño orgánico, ¿ya? Esa es la reanimación. Y luego hablo también del volumen de mantenimiento. O sea, el paciente viene, ¿ya? El niño que está deshidratado, yo le repongo volumen, lo reanimo, y si luego veo que se va a hospitalizar, ya el paciente no requiere ese volumen, requiere un volumen de mantenimiento, ¿ya? Si el paciente va a estar hospitalizado. Ahora, ¿este volumen de mantenimiento para qué es? Para evitar las pérdidas diarias continuas de agua. No para evitar. Es porque este paciente tiene pérdidas continuas de agua, tanto de agua como electrolitos, ¿no? ¿Y por dónde pierde sobre todo el paciente? Un paciente que es hospitalizado, pues, mire, siempre va a estar orinando, ¿verdad? Va a perder en la orina, va a perder en la piel, ¿no? Hasta el 60% lo va a perder en la orina, piel, en las heces también. Entonces, todo este volumen que pierde, nosotros ¿cómo lo respondemos? Con el llamado volumen de mantenimiento. Y cuando hablamos de volumen de mantenimiento, acá viene también un nombre importante que ya lo deben haber usado, y si no se lo saben ahora, pues sí o sí lo tienen que saber, porque va a ser lo que más van a escuchar ahora que van a estar en su rotación de pediatría. La fórmula de Holiday-Segar. ¿Ya? La fórmula de Holiday-Segar, ¿para qué es? Para hallar el volumen de mantenimiento. Yo le llamo así, la famosa regla del 100, 50, 20. Para los primeros 10 kilos, al paciente le corresponde 100 por kilo. Entre 10 a 20 kilos, al paciente le corresponde 50 por kilo. Y si el niño pesa más de 20 kilos, al paciente le corresponde 20 por kilo. Ya vamos a hacer un ejemplo. El niño que viene por diarrea, pues está deshidratado, lo vas a utilizar, pesa 12 kilos. ¿Ya? Estás en tu rotación de pediatría y te dicen, ¿sabes qué? Se hospitaliza. Hazle su RP. Calcula su volumen de mantenimiento. El volumen de mantenimiento se da en 24 horas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le hayas, cuánto volumen requiere este paciente? Entonces tú dices, la fórmula de Holiday-Segar, ¿no? ¿Cuál te dije? La fórmula del 100, 50, 20. Listo. Entonces tú dices, para los primeros 10 kilos requiere 100 por kilo. Pesa 12 kilos, ¿no? ¿Cuánto le falta? 2. Para los siguientes 10 kilos, ¿cuánto? 50, ¿no? 50. Entonces multiplicas. 10 por 100, 1000. 2 por 50, 100. ¿Cuánto requiere? 1100. Entonces, este paciente que ahora va a estar hospitalizado, le vamos a dar 1100 de volumen de agua. ¿Y en cuánto tiempo se da este volumen? 24 horas. ¿Ya? Entonces, si dividimos 100 entre 24, más o menos, imagínate que sale 40, ¿no? 45 creo que sale. 45 cc por hora. Entonces, cuando tú haces tu RP, tú vas a decir, el paciente requiere 45 cc por hora por 24 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es de volumen, ¿verdad? De volumen de agua. Ahora, ¿qué solución vas a usar? Cuando nosotros reponemos volumen de mantenimiento, ese volumen tiene que tener electrolitos. Dextrosa, glucosa, tiene que tener electrolitos. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de este volumen de mantenimiento? Evitar que el niño se deshidrate, ¿no? Volviendo a esto, entonces, ¿a cuáles serán los objetivos? Ahora que el paciente va a estar pues hospitalizado, va a perder volumen a través de la orina, la piel, las heces. ¿Ya? Esto que va a perder tiene tanto agua como electrolitos. Entonces, el volumen que yo tengo que usar, el volumen de mantenimiento que yo voy a usar, tiene que tener tanto dextrosa como electrolitos. ¿Ya? ¿Y qué va a evitar esto? La deshidratación. ¿Cuáles son los objetivos?
evitar la deshidratación, evitar la cetogénesis también, porque el paciente cuando no come, como va a ser hospitalizado, no va a estar comiendo, entonces se va a consumir la glucosa, las proteínas. ¿Ya? Ahora, volviendo a este caso, este paciente de 12 kilos requiere un volumen de 1100 en 24 horas. Significa 45 cc por hora. ¿Ya? Ahora, por ahí te dice la licenciada, ¿no? Aquí damos en gotas por minuto. Simplemente lo transformamos, mire. Voy a hacer esta fórmula aquí para demostrar algo. ¿Ya? Entonces lo transformamos. 45 cc por hora lo vamos a transformar a gotas por minuto. ¿No? Entonces, 1 mililitro, ¿cuántas gotas tiene? Tiene 20 gotas. Ya esto también tienen que aprender. Ya lo tienen que tener ahí guardado en su libreta de apuntes, ahora que van a ir a su rotación de pediatría. ¿Ya? Y su calculadora. Ya, pediatría es todo calculadora. Entonces, un cc tiene 20 gotas. En 1 hora hay 60 minutos. Y hago simplemente, factorizo aquí, 0, 1 y 3. 45 entre 3, 15. 15 gotas por minuto. Entonces, también lo puedes ver así. A este paciente le corresponde 15 gotas por minuto por 24 horas. ¿Ya? Ahora, también lo puedes pasar a microgotas. No. Esto es esta cantidad por 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Cuando nosotros hemos llegado aquí 45 cc por hora, es lo mismo que 45 microgotas por minuto. ¿Ya? Para que lo tengas en cuenta también. Los cc por hora, esa cantidad es la misma si hablamos de microgotas por minuto. Y si lo quieres pasar a gotas, lo divides entre 3 y listo. Ese es el volumen de mantenimiento, ¿ya? Por la fórmula de Fourier y Segar. Listo. Ahora, para nosotros hidratar a un paciente, ¿cuál es la vía de elección? ¿Cuál es la vía más fisiológica por la que se debe empezar sí o sí hidratando a un paciente? No, la vía oral. Esa es la de elección. ¿Ya? Por ahí seguro si ya ustedes han rotado en algunos hospitales, pues han visto que a veces por ahí usan mucho la vía endovenosa, ¿no? A veces se suele empezar, ¿no? Cuando un paciente lo ven muy deshidratado o ven que el paciente puede complicarse, ¿ya? Pero de elección siempre es en la vía oral, que es la vía más fisiológica posible. ¿Ya? ¿Por qué? También la vía oral, porque te permite empezar tempranamente con la alimentación. ¿Y por qué es importante que un paciente, por qué un niño de 2 años tiene que alimentarse? Porque justamente estos niños que están con diarrea, que se deshidratan, también van a tener algún grado de desnutrición. Entonces, empezar la alimentación temprana es importante en ellos. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para el inicio de la vía oral? Por ejemplo, que el paciente esté chocado. Si ya el paciente está con shock, tiene trastorno sensorio, entonces no puedo empezar con la vía oral. También los pacientes con ilio paralítico, por ejemplo. Al paciente lo operaron del apéndice, ¿no? Al niño de 5 años lo han operado y luego sale de sala, entonces tiene algún grado de ilio paralítico, ¿no? Ahí le puedo dar por vía oral en caso de deshidratado. No, ¿verdad? Entonces tampoco. ¿Ya? Por ahí cuando tenga inestabilidad hemodinámica, por ejemplo. ¿Ya? Son las contraindicaciones. Ahora, ¿por qué entonces empezar a hidratar a los pacientes por vía oral es importante? ¿Ya por qué? Porque miren, hasta el 95% de pacientes deshidratados con diarrea va a ser exitoso. Miren, también, porque es un proceso seguro, sencillo, va a reducir la letalidad intrahospitalaria, ¿ya? Y va a reducir la tasa de hospitalización, como dicen ahí. La tasa de admisión hospitalaria en pacientes que están deshidratados debido a diarrea. Y va a permitir la alimentación y se puede usar en cualquier etiología. ¿Ya? Por eso es importante empezar con la vía oral. Ahora, entonces, ya empezando con los planes, vamos a empezar con el plan A, ¿no? Como ven en su clasificación, es un paciente sin signos de deshidratación o deshidratado leve, le pueden llamar, ¿ya? O el que ha perdido menos del 5% del peso, ¿no? ¿Cuál es ese paciente? Pues que viene por diarrea, vómitos, ¿no? Y la madre lo trae, pues, a consulta, usted lo examina y no tiene ningún signo, ¿no? Todo está bien. El niño está jugando, ¿no? El niño le dice, ya, mamá, vámonos, ¿no? El niño no quiere estar ahí en el tópico, ¿no? Se aburre, ya, no tiene signos ni síntomas, ya. Aquí usamos el plan A. Entonces, el plan A, ¿cuál es? ¿Dónde se da el manejo? En la casa, ¿verdad?
en la casa. Y se usa el llamado ACRES, ¿ya? Bueno, acá se han movido, aquí lo vamos a poner ya. Esa mnemotecnia, ACRES, es importante que se la aprendan porque eh, es lo que también van a usar bastante en los pacientes que están deshidratados, ¿no? El asistente les va a decir, no, ya, bueno, se va a su casa, enséñale el ACRES a la mamá, ¿no? ¿Qué debe hacer? ACRES A, de aumentar la ingesta de líquidos en casa. Aumentar la ingesta de líquidos. C, continuar con la alimentación. Es importante que el paciente deshidratado empiece la alimentación de forma temprana. Ya, R, de reconocer los signos de alarma. Por ejemplo, signos de alarma en estos pacientes deshidratados, pues que tenga diarrea con sangre, que tenga fiebre, que el paciente no coma, por ejemplo, en casa, que tenga más de 10 deposiciones en 24 horas. Ya, son signos de alarma. Educar a la mamá, ¿no? Educar para que no vuelvan, para que el niño no se vuelva a deshidratar. Educación. Y Z de zinc. Zinc, ¿por qué? Porque el zinc ha demostrado disminuir la incidencia de la diarrea y la gravedad, ¿ya? La gravedad la gravedad de la diarrea. Ahora, todos los pacientes que no tienen signo de deshidratación se deben ir a casa, sí, excepto cuando tienen alto riesgo de deshidratación. Ya, eso también ha sido pregunta de examen en algún momento. Ya, ¿y quiénes tienen alto riesgo? Aquellos pacientes que han tenido 3 o más vómitos en una hora, ¿no? Ustedes cuando evalúan al paciente, la mamá les va a decir, ¿no? En la última hora ha vomitado 4 veces. Entonces, ese paciente, por más que tú no le encuentres síntomas, se tiene que quedar, ¿ya? Si ha tenido 10 deposiciones en 24 horas, también alto riesgo de deshidratación, ¿ya? Paciente que estuvo en plan B o C, también. Y aquí hay un tema ya que más lo van a ver cuando vayan a su serum, el difícil acceso geográfico, ¿no? Son pacientes pues que vienen de alguna comunidad cercana, ¿no? Que te lo van a traer porque desde hace un día que está con diarrea, está con vómitos, está deshidratado. Entonces, ¿qué te dice la norma? Si hay un problema de acceso geográfico, que no se vaya a casa todavía, ¿ya? Entonces, y sospecha de cólera también, ¿ya? Entonces, si no se va a su casa porque tiene alto riesgo de deshidratación, ¿qué tengo que hacer? El paciente se tiene que quedar por 2 horas. Y en esas 2 horas yo le voy a dar los famosos sueros de rehidratación oral. ¿Y dónde se da eso? Bueno, en el hospital, en el centro de salud, ahí donde ustedes están manejando al paciente. Ya, se tiene que quedar. ¿Y cuáles son esos sueros de rehidratación oral que yo voy a usar? Miren, en esta tabla vamos a ver. Ya, en la década de los 70, la OMS sacó un suero de rehidratación oral, sobre todo en esas épocas, ¿no? Del cólera. Y estas sales de rehidratación oral tenían sodio en 90 milimoles, ¿ya? Pero por ahí como que sí hubo complicaciones, entonces actualmente las sales de rehidratación son las del 2002 que tienen menos sodio. Ya, esto también ha sido pregunta en algún momento. Las sales actuales de la OMS, ¿cuánto sodio tienen? 75. ¿Cuánta glucosa tienen? También por ahí alguna vez lo he visto, ¿no? Como pregunta. ¿Cuánta glucosa tienen? Tienen la misma cantidad de glucosa. ¿Ya? La relación de sodio-glucosa en esta es de 1 a 1. Hay 75 milimol de sodio y 75 de glucosa. ¿Ya? ¿Y cuál es la osmolaridad? Miren, la antigua tenía 311 miliosmol por litro y la actual 245. En conclusión, las sales de rehidratación oral que se usan actualmente tienen menos sodio y por lo tanto tienen menos osmolaridad. No son las sales de osmolaridad reducida. ¿Ya? Así lo han preguntado. Así lo han preguntado. Entonces, aquí también vemos, ¿no? Este es un libro americano que tiene otro tipo, ¿no? De soluciones que son allá, pero es importante en esa parte. ¿Cuál no está recomendado en un paciente, ¿no? Ya, el paciente se va a ir a casa, lo vas a tener 2 horas, ¿no? Entonces, ¿qué no deben tomar el niño que está con diarrea? Por ejemplo, miren, el jugo de manzana, la Coca-Cola, el Gatorade, ¿no? El Powerade, el jugo de naranja, ¿ya? Y esto es importante que le hagan entender a la mamá, ya es vital. ¿Por qué les digo? Porque muchas veces va a pasar que ese niño que está deshidratado, la madre, bueno, no quiere comer, le va a comprar pues el Gatorade, ¿no? El Gatorade, el Powerade, creo que hay otro, ¿no? El Esporade, ¿no? Porque, ¿qué te va a decir la mamá? La mamá te va a decir, bueno, porque he escuchado que pues, estas bebidas
hidratan, pues, ¿no? A los deportistas, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de estas bebidas? Miren la osmolaridad. Por ejemplo, de la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola, miren, tiene 650 de osmolaridad, ¿no? Es osmolaridad muy elevada. Entonces, ¿se debería dar? No se debería dar, ¿ya? Están contraindicados. Miren también la osmolaridad bueno, Powerade no tanto, ¿no? Pero el jugo de naranja, miren, 654. ¿Ya? Entonces, estas soluciones con osmolaridad elevada no se deben dar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay mucha osmolaridad? Pues el paciente va a perder volumen, ¿ya? Por eso no se deberían dar. Entonces, ahora, cuando el paciente tiene algún grado de deshidratación, ¿no? Este es un paciente que ha venido, pues, ¿no? Con diarrea, vómitos, está con fiebre, examinas y le encuentras, por ejemplo, signo del pliegue, este niño está irritable, por ejemplo, el niño llora y tiene pocas lágrimas o no tiene lágrimas, entonces tú dices, voy a usar el plan B, ¿ya? El famoso plan B. Entonces, ¿dónde se da el plan B? El plan B es indicación de hospitalizar. ¿Se hospitaliza el paciente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se debería hospitalizar? No, ¿verdad? No es indicación de hospitalización. El paciente tiene que quedarse, bueno, en el hospital, en el centro, donde estén, y deben estar en las famosas unidades de rehidratación oral. Ya que en la vida real, bueno, hasta donde tengo entendido, solo hay en el Hospital de San Bartolomé, en el Hospital del Niño, me parece que en la Cayetano también, por ahí, solo en algunos hospitales, o sea, no todos los hospitales tienen esta unidad de rehidratación oral. Ya, ¿qué hacen aquí? Simplemente, en plan B, le vamos a dar suero de rehidratación oral de 50 a 100 por kilo en 4 horas. Por ejemplo, el niño pesa 12 kilos, ¿ya? De 50 a 100, yo digo, le voy a dar 80 por kilo. Entonces, 80 por 12, ¿cuánto es? 960, ¿no? 960, te sales de rehidratación oral en 4 horas. Esto en 4 horas. Lo divido, creo que sale 240 en una hora, ¿no? Listo, en una hora. Ahora, esto le puedo dar yo cada 3, 5 minutos, ¿no? Entonces, lo divido entre 12, a ver, una hora tiene 60 minutos, ¿no? Entre 12, 5. Cada 5 minutos, ¿cuánto le corresponde? Más o menos 20, ¿no? Puede ser incluso cada 3 minutos para ahí, para que, imagínate que cae 12 aquí. Entonces, más o menos, una cucharita, ¿cuánto tiene? Una cucharita tiene 5 mililitros, ¿no? Entonces, tú le puedes decir a la mamá, le vamos a dar 2 cucharitas cada 3 minutos. 2 cucharitas cada 3 minutos y va a estar aquí 4 horas, ¿no? En las llamadas unidades de rehidratación oral. Ya esto lo vamos a ver más adelante en la parte práctica. Ya. ¿Y qué pasa cuando el paciente ya le has iniciado plan B y el paciente tiene vómitos? Por ejemplo, ¿qué hacemos ahí en ese caso? Seguro ustedes van a ver que en algunos centros usan antieméticos, ¿no? Pero no está indicado. Dice que podemos hacer un reposo de 20 minutos y luego reiniciar la vía oral, ¿ya? Eso es lo que se tiene que hacer. Acá vemos el flucograma, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a usar el plan B, aquí está, ¿no? Plan B, le voy a dar de 50 a 100 por kilo en 4 horas. Si el niño está lactando, que continúe la leche materna, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si no mejora el paciente? Si luego de tomar todo este volumen, el paciente por ahí sigue deshidratado. ¿Qué dice la guía? Que podemos intentar nuevamente el plan B, pero ahora solo por 2 horas, ¿ya? Y si mejora, pues se va a casa, aplicamos el plan A, le enseñamos igual, ¿no? La mnemotecnia, ¿no? Acres, y se va a casa, ¿ya? Ese es el plan B. Ya más adelante con algunos ejercicios que vamos a ver, lo vamos a entender mejor. Y para culminar, el plan C. El plan C, pues, nosotros lo aplicamos cuando ya es un paciente que el examen, pues, les encontramos, ¿no? Los ojos hundidos, ¿no? Llora, no tiene lágrimas. Le examinamos en el abdomen, pues tiene signo del pliegue, ¿no? Bien marcado el signo del pliegue. Está taquicárdico, está taquipneico. Entonces tú dices, ah, no, este paciente es para empezar el plan C. Y el plan C sí, ¿qué se hace en el plan C? Se hospitaliza al paciente. Ya, eso sí tienen que tener bien claro. Con el plan C vamos a hospitalizar al paciente. Así mejore al inicio, el paciente se va a quedar hospitalizado. ¿Ya? Y tenemos que buscar signo de shock. ¿Por qué? Porque en la deshidratación grave, nosotros tenemos que ver si hay shock o si no hay shock. Esto te va a orientar al manejo.
¿Y cuáles son los signos de shock? En las preguntas que ustedes van a ver en exámenes, cuando los docentes quieren que ustedes se orienten por el shock, sobre todo shock hipovolémico en este caso, en pacientes niños con diarrea, les van a decir esto. ¿Dónde está? Llenado capilar. Mayor a 2 segundos, ¿no? Te van a decir, el paciente tiene llenado capilar de 5 segundos, ¿no? Oliguria, te van a decir, el paciente no ha orinado en las últimas 12 horas, ¿no? Oliguria. O, no, o ha usado solo 2 pañales, ¿no? Las últimas 24 horas. Las extremidades frías, también, cuando el niño está pálido, cianótico. Por ahí la presión arterial, ya cuando ves que el paciente está hipotenso, ya ese es un signo tardío de shock, ¿ya? La caída de la presión arterial es tardía, ¿ya? Y el estado de conciencia también, ¿no? Como les mencioné, es importante. Cuando el paciente está con trastorno sensorio, este es un signo tardío, tanto la conciencia como la presión arterial, ¿ya? Pero para que se orienten por el shock, el llenado capilar elevado, la oliguria y las extremidades frías, ¿ya? Entonces, si está con shock el paciente, ¿qué tenemos que hacer? Se le tiene que dar en bolos, ¿ya? De 20 por kilo. Se puede dar de 2 a 3 bolos, 20 cc por kilo. ¿Y qué soluciones podemos usar aquí? En verdad, la OMS dice que tenemos que usar de elección es el lactato de Ringer, pero como les mencioné, en nuestra realidad tal vez eso no es tan cierto. Ya entonces usamos el cloruro de sodio al 0,9%, 20 por kilo. ¿Ya? Primer bolo. Luego de dar el primer bolo, tengo que examinar al paciente. Si ha mejorado, entonces el paciente, miren aquí. Aquí nos orientamos en esta gráfica. El paciente tiene shock, le hemos dado el bolo, ¿no? De 20 por kilo. ¿En cuánto tiempo se pasan los bolos? Acá dice 15 a 20 minutos, ¿no? En 10 minutos también se puede pasar, ¿ya? De 15 a 20 minutos se pasa el bolo. Podemos repetir un segundo bolo si el paciente no ha mejorado. Y porque requiere un tercer bolo es un poco probable, ¿ya? Porque le vamos a pasar en 10 minutos una buena cantidad de volumen, ¿ya? Si el shock se resuelve, igual, el paciente está hospitalizado, ¿no? En plan C, el paciente se tiene que hospitalizar, acuérdense. Ahora, el paciente no tiene shock, no está con shock. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Si tiene deshidratación grave sin shock, le vamos a dar de volumen 100 cc por kilo. Pero eso se va a dividir de la siguiente forma, aquí. Le vamos a dar 100 cc por kilo. ¿Y en cuánto tiempo le vamos a dar? Estamos hablando de la deshidratación grave, plan C, 100 cc por kilo. ¿En cuánto tiempo se tiene que dar? Si tiene el paciente menos de un año, se da en 6 horas. Si el paciente tiene más de un año, se da en 3 horas. ¿Ya? Y esto lo vamos a dividir de así, el 30% y el 70%. Si es un paciente menor de un año, el 30% se da a la primera hora y el 70% en 5 horas. Para que se acuerden, si el paciente es pequeño, todo el volumen que le vas a dar 100 cc por kilo, que es bastante, lo debes dar en más tiempo. Si el paciente es grande, más de un año, el volumen se lo puedes dar en menos tiempo, no hay problema. ¿Ya? Listo. Y si luego mejora con esto, igual, ¿no? Luego tenemos que empezar la vía oral, luego de que se le ha dado este volumen endovenoso. ¿Ya? Entonces, en plan C, el paciente se hospitaliza y se le tiene que colocar vía porque el paciente va a recibir volumen, ¿no? Si está chocado, inicio con 20 por kilo, aquí. Si no está chocado, inicio con 100 por kilo y voy a tener en cuenta estos parámetros de acá para ver en cuánto tiempo lo voy a hidratar al paciente. ¿Ya? Ustedes saben que la semana pasada fue pues el ENAC, ¿no? El Examen Nacional de Medicina. Y dentro de las 180 preguntas ha venido una pregunta que tiene que ver con el tema de hidratación en pediatría. Ya, miren. Por lo general, cuando van a poner este tipo de preguntas, miren el paciente, lactante de 10 meses. ¿Qué les dije yo? Que mientras el paciente es más pequeño, tiene más volumen en su cuerpo. Y así ese lactante te están diciendo que ha venido por vómitos, mira, 3 días de vómitos, deposiciones líquidas, ¿no? 8 cámaras. Ya te están diciendo, con eso nomás, tú lees la pregunta, es un lactantito, ha perdido por vómitos y diarreas, ya te están diciendo que el paciente está deshidratado. Miren, al examen, el paciente está soporoso, ¿no? La altera la conciencia, los ojos están muy hundidos. A ver si se ubican con los signos que tienen ahí, con la tablita. El signo de pliegue es positivo. La piel está fría. ¿Y cómo es el llenado capilar? Miren, llenado capilar prolongado.
de 5 segundos. ¿Qué les dije yo? Cuando los docentes quieren preguntarte si el paciente está chocado, ¿qué te van a poner? Llenado capilar, te van a poner signo de pliegue, piel fría. Ya con eso te están diciendo que este lactante que ha tenido diarreas y vómitos está chocado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Ya, está chocado. Listo. Entonces, miren la pregunta. ¿Cuál es el manejo inicial? Yo te la cambio. ¿Qué se usa? ¿Plan A, plan B o plan C? No. Plan C, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Plan C. Ya, ya. Ahora te cambio la pregunta. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hospitalizar al paciente. Ahora, ¿cuál es el manejo inicial? ¿Qué se le da? Si es un paciente con plan C que tiene, yo veo si tiene shock o no tiene shock. Entonces, este paciente, no shock. Este paciente tiene signo de shock, ¿verdad? Tiene signo de pliegue marcado, tiene piel fría, tiene agua capilar prolongado y está alterado el sensorio. Ya con eso, es una deshidratación severa con signo de shock. ¿Cuál es el manejo inicial? Si está chocado, ¿qué les dije? Le vamos a dar cloruro de sodio al 20%, perdón, al 0.9%, 20 cc por kilo. No, dextrosa, bueno, no. Suero oral, vía oral se puede dar en plan C, no es de elección, ¿ya? Pero por ahí ustedes van a leer algunas guías que te dicen, así el paciente está en plan C, si es que puede tolerar mientras buscamos la vía, porque esos pacientes cuando están chocados, perdón, es difícil encontrarles vía. Podemos empezar vía oral, ¿ya? Pero por ahora hay que tener en cuenta que no, ¿ya? Entonces, suero oral, 54 horas, ¿no? No, eso es acá te están preguntando por el plan C. Entonces, 56 horas no, ¿verdad? En un paciente que está chocado, ¿qué usó? El cloruro de sodio, 0.9%, 20 cc por kilo, endovenoso en bolo. Te cambio la pregunta. ¿En cuánto tiempo se debe pasar el bolo? 10. Bueno. En el rango pongan de 10 a 20 ya. Otros te dicen de 15 a 20, de 10 a 15 minutos. Ya, pero se debe pasar eso en bolo en ese tiempo. Ya. Esa era la clave. Vean, ese examen fue la semana pasada, ¿no? Fue de este año. ¿Ya? Ahora, otra pregunta, miren. En el examen se ha presentado médico del 2018. Nuevamente, lactante. ¿Ya? Siempre, la mayoría de preguntas aquí son lactantes, ¿no? Niños pequeños, porque ellos pierden volumen y ya están bien afectados, ¿no? Mira, aparte tiene fiebre, diarrea, vómitos desde hace 2 días. Al examen taquicárdico, taquipneico, los ojos están hundidos, pálido, letárgico. Y ya, cuando te dan esto es porque aquí ya te regalaron la pregunta. Mira, hipotensión arterial, ¿no? ¿Qué les dije yo en el cuadrito que les puse? Que cuando el paciente ya tiene hipotensión arterial es porque es un signo tardío de shock, ¿no? Este paciente puede fallecer solo porque está con diarrea, está con hipotensión, frialdad distal, llenado capilar lento, abdomen distendido, está chocado el paciente. Entonces, paciente chocado, ¿no? ¿Qué plan usamos? Plan C. Es un paciente con deshidratación grave. Tenemos que ver ahí si tiene shock o no tiene signo de shock. No, aquí estamos en este caso. ¿Ya? ¿Pero qué te han preguntado? ¿Qué tipo de deshidratación presenta? No. Entonces, leve no es. Severa sin shock también, ¿no? Sin shock. Es una deshidratación severa con shock. ¿Ya? Esa ha sido una pregunta del año 2018. Entonces, así es más o menos cómo nos enfocamos. Ya, entonces, hemos terminado la primera parte. Ya la siguiente parte vamos a ver algunos casos clínicos y vamos a hallar el volumen de mantenimiento y todas las fórmulas que les he dado al inicio, que por ahí se les ha explicado un poco, ¿no? Pero ya abajo con las preguntas ustedes van a ver que es más sencillo. Ya. Bueno, entonces ahí nos quedaríamos. No sé si tienen alguna pregunta por ahí. Aquí, ¿no? Ya. Como les mencioné, cuando esto nosotros siempre les tenemos que enseñar al paciente, ¿no? El zinc, esa mnemotecnia atrás, ¿no? El zinc se da a los pacientes entre 6 meses y 5 años. Se da 20 miligramos al día. Ya. ¿Qué dice la norma? Que la primera dosis, idealmente la primera dosis de zinc tiene que ser cuando los que estamos manejando el paciente en el hospital. En el hospital, en el centro de salud. Ahí idealmente se tiene que empezar con la primera dosis. Ya, porque este zinc va a disminuir lo que es, pues como mencioné, la incidencia, la gravedad de la diarrea. Ya.
Ahora nosotros tenemos la presentación del sulfato de zinc. No, el sulfato de zinc. A partir de los 6 meses lo podemos dar. ¿Ya? Y se da por máximo, no por el ¿no? Por 10 a 14 días. ¿Ya? Y ustedes saben que, bueno, ahora mencioné directamente que no es el tema, ¿no? Hablar de diarrea, pero como esa es la principal causa, tenemos que explicar a la madre, sobre todo, que pues, las diarreas son limitadas, ¿no? Van a durar todavía unos 3-5 días, ¿ya? Y que la primera dosis se tiene que empezar a nivel hospitalario, cuando está en el centro de salud. Idealmente, no, sabemos pues, que eso en la práctica a veces no es